¿Qué tal, mis amados hermanos en Cristo? Que la gracia y la paz del Señor hoy sea nuevamente en cada una de sus vidas por la misericordia y la gracia del Señor. Una vez más doy gracias al Señor por permitirme estar en este tiempo, sabiendo que Él es quien nos pone acá, quien nos toma como instrumentos para su gloria y honra, mis amados hermanos. Muchas gracias a ustedes también por este tiempo, por estar aquí acompañándonos para aprender algo más de la palabra. Sabemos que es el Señor quien hoy nos lleva a esto. Quiero que oremos para empezar y poner en manos del Señor este tiempo y que sea en la guía del Santo Espíritu. Vamos a orar. Mi buen Rey, te damos gracias, Padre, porque eres tu Señor y quien nos permites tener este tiempo para tu gloria y honra, Señor. Gracias porque es en tu voluntad, Señor, y sabemos que es para tu exaltación, para aprender más de ti, Señor, conocerte más y saber que tú eres quien quieres gobernar nuestras vidas y que podamos movernos y hacer todo lo que hacemos, Señor, para tu gloria y honra. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra y a ser guiados por tu Santo Espíritu para ello. Dejamos a tus pies esta oración. Amén. Bueno, mis amados, hoy quiero hablarles de la iglesia, de algo que el Señor es quien nos manda hacer y ser. Cuando somos hijos de Dios, mis amados hermanos, el Señor nos llama a algo. Y el título de esta enseñanza es llamados a ser y ser iglesia. Son dos palabras totalmente diferentes. De pronto muchos dirán, estamos siendo iglesia, o estoy haciendo iglesia. Sí, algunos podemos estar en eso. Pero las dos deben ir entrelazadas y deben ir juntas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo soy un hijo de Dios y soy un verdadero hijo de Dios, debo estar haciendo iglesia y siendo iglesia. Ahora, hacer iglesia, ¿qué es? Es cuando, por ejemplo, yo asisto a un servicio, estoy haciendo iglesia porque estoy reuniéndome con todos los santos en Cristo y estamos haciendo iglesia todos. Estamos formando ese cuerpo de Cristo. Pero cuando estoy siendo iglesia, estoy practicando lo que el Señor me dice, obedeciendo lo que Él me dice. Si Él me dice, debo servir, eso es ser iglesia. ¿Sí ven cómo son las dos diferencias de hacer y ser iglesia? Ahora, quiero leer una definición de lo que significa iglesia. Viene del latín vulgar ecclesia, que significa reunión de un pueblo o reunión de algo. Entonces, eso es lo que nos llama el Señor, a reunirnos como iglesia, a congregarnos como iglesia. Eso lo dice en la palabra de Dios. Pero ahora, quiero que vayamos un momento, por favor, a Romanos 12, 4 y 5, que es nuestro versículo que vamos a estar estudiando en este día. Romanos 12, 4 y 5. Miren lo que dice la palabra de Dios allí, en Romanos 12, 4 y 5. Dice, porque de tal manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, entendemos algo importante en este momento, mis amados hermanos. ¿Estamos siendo iglesia o estamos haciendo iglesia? De pronto algunos estamos haciendo iglesia, pero no estamos siendo iglesia o ser iglesia. Entonces vamos a ver, mis amados hermanos, cómo debe ser el encuentro de la iglesia. Sí, usted dirá encuentro, sí. ¿Cómo debe funcionar la iglesia? ¿Cómo debemos nosotros conducirnos? O sea, ser guiados por el Espíritu Santo como iglesia. Todo debe ser como un cuerpo que funciona, que se engrana para darle la gloria al Señor. Por eso estábamos hablando aquí, como lo dice en el versículo 5, dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo debe ser el encuentro de la iglesia? Debe ser un cuerpo que tiene la mirada y que se deja que guiar, direccionar, ¿por quién? Por Dios. Recordemos que ¿quién es la cabeza? Cristo. Y ese cuerpo no puede estar fraccionado, no puede estar separado, no puede estar la mano trabajando sola,
o el ojo trabajando solo, o el pie de pronto queriendo uno, el pie derecho queriendo ir hacia el lado derecho y el pie izquierdo queriendo ir al lado izquierdo. No puede trabajar la iglesia así. Por eso debe ser una unidad. En ese encuentro, o sea, cuando nos reunimos, cuando estamos como iglesia, ¿qué debemos ser? Uno solo. Debemos trabajar de la misma forma. Debe funcionar, de una forma orgánicamente. Dirá, pero orgánica, sí. Un organismo, ¿cómo funciona? O llamémoslo así, el corazón. Él tiene sus venas, tiene sus arterias, y él bombea. Pero si alguna vena o una arteria o algo se tapa, ¿qué pasa? Hay algo que deja funcionar y no empieza a funcionar ese órgano o ese organismo de una forma correcta. Y así mismo pasa con la iglesia. Por eso si alguno está haciendo iglesia, no está funcionando la iglesia como debe ser, en unidad. Entonces, mis amados hermanos, debe funcionar de una forma orgánicamente, digámoslo así, pero no mecánicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nos volvemos mecánicos en lo que hacemos y llegamos y decimos, ya tengo que llegar a la iglesia, debo hacer esto, debo... No, recuerden que lo hacemos, mis amados hermanos, por amor a Dios. Lo hacemos sabiendo que Él es quien nos ha llamado a eso y nos ama y nosotros le amamos a Él. Entonces Él nos va a guiar y nos va a dirigir para hacer ese servicio, para ser iglesia. ¿Sí ven? Entonces ya paso de hacer iglesia a ser iglesia. ¿Sí ven, mis amados hermanos? Entonces vemos que el Señor nos llama a eso. Unas cualidades que hacen a la iglesia. Algo que, de pronto unos puntos que hace la iglesia. La iglesia debe ser un lugar seguro. Debe ser un lugar seguro. Y allí, mis amados hermanos, debemos estar seguros de que es en donde vamos a aprender de la palabra del Señor. ¿Quién nos debe dirigir? ¿Quién nos debe enseñar? El Espíritu Santo, porque por eso Él mora en nosotros. La iglesia no es para satisfacer mis necesidades, mis deseos, no es para eso. Por eso hablamos de un servicio, hablamos de algo que yo iba a hacer, ¿para quién? Para el Señor, para darle la gloria y la honra a Él. Por eso hablamos allí, como dice en Romanos 12, 4 y 5. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Entonces todos necesitamos de todos. Aún de pronto los que enseñan, aún el pastor necesita de ese miembro más pequeño. ¿Sí ven, mis amados hermanos? Por eso allí el Señor nos lleva a que todos debemos tener una disposición de aprender, de ser enseñados. ¿Por quién? Por Dios, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y hablamos de que la iglesia no es para satisfacer nuestros deseos, nuestras necesidades. También para formar parte, mis amados hermanos, de la obra de Dios, debemos soltar, y eso es algo muy importante. Si andamos en pecado, mis amados hermanos, es difícil que el Señor nos tome como instrumentos. Es muy difícil. Pero el Señor quiere que hoy soltemos el pecado, que quitemos ese pecado, para que Él nos tome como esos instrumentos para ser iglesia, para poder ser un organismo vivo allí en medio de este cuerpo y de ser esa iglesia. Entonces, cuando vamos a la iglesia, mis amados hermanos, y este es otro punto, debemos estar dispuestos a eso. Debemos estar dispuestos a estar seguros de que allí Dios es quien nos dirige, Dios es quien nos guía, Dios es quien nos está enseñando por medio de estos pastores, de los maestros, de escuela dominical, de todas estas personas que Dios ha puesto allí.
Entonces debemos estar seguros de eso. Otro punto, mis amados hermanos, es cuando vamos a la iglesia, debemos estar dispuestos a algo. Porque muchas veces, mis amados hermanos, llegamos a la iglesia como de una forma mecánica, de una forma que, bueno, tengo que ir a asistir porque si no de pronto no me van a no me dejan servir, o de pronto tengo que mostrar mi testimonio porque... Y esto es como una forma de ir obligado. Y el Señor no quiere esto. Quiere un cuerpo que esté así, activo. Entonces, vemos, mis amados hermanos, que el Señor quiere transformar, quiere enseñarnos, quiere dirigir nuestras vidas. Quiere que crezcamos espiritualmente. No quiere que nos quedemos en eso que aprendimos, que lo aprendimos acá en nuestra mente, pero nunca lo pasamos al corazón y nunca lo pasamos a la práctica. El Señor quiere enseñarnos, pero quiere que lo llevemos a la práctica para su gloria y honra, mis amados hermanos. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, debemos llegar con un corazón dispuesto. Vamos a ir un momento, por favor. Vaya a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Ahí adelante en sus Biblias, si tiene su Biblia por ahí a la mano. Vaya a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Sí ven? Vemos que algo muy especial allí. El Señor quiere enseñarnos. Y el Señor también nos va a exhortar por medio de otros hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos congregarnos. Algo muy importante y algo que es esencial. Y algo que debemos siempre anhelar en nuestro corazón es que debemos estar congregándonos. Entonces, para hacer y ser iglesia, debemos estar yendo al templo. Recordemos que la iglesia no son las paredes que están allí, la iglesia somos nosotros. Entonces, por eso, para hacer y ser iglesia, entonces, ¿a dónde debemos ir? ¿Y cómo lo hacemos? Somos nosotros y lo hacemos yendo allí al templo, congregándonos. Entonces, mis amados hermanos, debemos congregarnos para recibir lo que Dios quiere enseñarnos, para saber que Dios quiere enseñarnos algo especial a cada uno de nosotros. Vamos a ver los cristianos que no hacen iglesia. Son los que asisten, pero no hacen iglesia. Y acompáñenme un momento a Hebreos 10:24. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Mire lo que dice la palabra allí en Hebreos 10:24. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sí ven? Es necesario, mis amados hermanos, que nos congreguemos, que vayamos, que podamos asistir, que podamos estar allí con los hermanos. ¿Para qué? Para estimularnos, para poder animar a otros a servirle al Señor, a eso que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros. Por eso los que hacen iglesia simplemente van, se congregan, pero no se involucran en el servicio al Señor. No quieren servirle al Señor. Y hoy quiero animarle a eso. Si de pronto usted dice, no, pero yo voy a la iglesia, sí, no es malo, no estoy diciendo que eso sea malo. Pero hoy quiero animarle a que pueda ser iglesia, no hacer nomás iglesia. Porque sí, estamos yendo, estamos alimentándonos, estamos siendo exhortados por la palabra del Señor, estamos siendo animados, pero le animo a que hoy pueda ser iglesia verdaderamente. Entonces, mis amados hermanos, vemos que los cristianos que no son iglesia, que no están sirviéndole al Señor, los vemos de esta forma. Asisten, pero no se quieren comprometer. Cuando también pasa que muchas veces somos obligados a ir. Entonces eso no es ser iglesia.
Porque vemos que el ir de una forma obligada es porque me toca cumplir. Me toca cumplir con un servicio, porque o si no, según los líderes allí, nos piden esto. Pero no anhelamos, no gozamos, mis hermanos, de estar allí fielmente sirviéndole al Señor, fielmente, aún congregándonos y fielmente, mis amados hermanos, siendo para el Señor. No anhelamos eso y no nos gozamos yendo a la iglesia, sino lo hacemos de una forma rutinaria. Entonces, mis amados, hay que tener cuidado con eso, con los hijos de Dios que hacen iglesia, pero que no son iglesia. O sea, ser iglesia y hacer iglesia son dos cosas muy diferentes. ¿Qué es el ser iglesia? Vamos a ir y acompáñeme, por favor, a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Mire lo que dice la palabra de Dios allí. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Tremendo versículo. ¿Quién mora en nosotros? Dios. Dios mismo, por medio del Espíritu Santo. Entonces, el ser iglesia, mis amados, es que deben ir las dos, como lo dije al principio, deben ir las dos juntas. No puede ir una separada de la otra. El hacer iglesia y el ser iglesia no puede ir separado, sino que debe ir junto. Si yo me congrego, yo le sirvo al Señor, lo hago por amor a Él, estoy haciendo y siendo iglesia. Entonces, ¿sí ven, mis hermanos, cómo es ser iglesia? Y otra cosa, el ser iglesia, mis amados hermanos, y es tener mucho cuidado con esto. Porque muchas veces en la iglesia somos algo, pero salimos de allí, del edificio, y pareciera que ya no estamos haciendo iglesia ni somos iglesia. No hago iglesia ni soy iglesia. Porque es como si el domingo mi actitud allí en el templo es de una forma, pero cuando salgo de allí mi actitud cambia totalmente. Entonces debemos tener mucho cuidado, mis hermanos, con esto, porque allí es en donde vemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, hacer iglesia y el ser iglesia es en donde vaya, en cualquier lugar. Pase lo que pase, las circunstancias que lleguen, las dificultades que lleguen, los problemas, no importa eso, mis amados hermanos, porque ¿quién mora en nosotros? Dios, por medio del Espíritu Santo. El ser iglesia y el hacer iglesia es eso. Y el ser iglesia es siempre llevar, como lo hablamos, a todo lugar y dar testimonio de ese quién es quien nos dirige, quién es Cristo. Entonces debemos llevar esas buenas nuevas a donde vayamos. Eso es lo que nos hace, es lo que es hacer y ser iglesia, mis amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, que hoy el Señor nos esté inquietando en el corazón y estemos viendo, ¿estoy siendo iglesia? O sea, hacer iglesia y ser iglesia, ¿lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo? No lo sé. Cada uno lo sabe. Lo dejo para que cada uno lo medite en su corazón y que el Espíritu Santo sea quien nos guíe para eso. Y usted, querido oyente que allí nos está viendo, ¿usted quiere ser iglesia y hacer iglesia? Le invito a que entregue primeramente su vida a Cristo. Eso es lo que lo va a hacer iglesia primeramente. Porque cuando el Dios mismo mora en usted, cuando el Espíritu Santo llega a morar en usted, ya es iglesia. Ya puede decir, voy a ser iglesia, porque ya puede congregarse y ya puede decir, yo soy de ellos. Pero le invito hoy que se arrepienta de sus pecados, que le confiese al Señor esos pecados, que se arrepienta de sus pecados y que entregue su vida a Él. Eso es lo que lo va a hacer iglesia. El sacrificio que hizo Cristo allí en la cruz. Le hago esa invitación. Hoy entregue su vida a Cristo para que Él more en usted. Oramos. Mi buen Rey, te damos gracias porque hoy nos llamas, Padre, a ser y ser iglesia.
No nos llamas a hacer nomás iglesia, sino nos llamas a las dos cosas. Ayúdanos, Padre bueno, a que tú seas quien mores en nosotros y nos ayudes a ser y ser iglesia como nos manda en tu palabra, como un organismo vivo, como un organismo que está haciendo lo que tú has mandado a cada uno de nosotros. Ayúdanos y anima, Padre, por medio del Espíritu Santo, a los que están desanimados o a los que estamos. Muchas veces, Padre, podemos desanimarnos y quedarnos desanimados. Ayúdanos a ser, Señor, y ser iglesia para tu gloria y honra, y no vivir por las circunstancias, sino por lo que dice en tu palabra, mi buen Rey. Dejamos a tus pies esta oración en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga en este día y muchas gracias.